Ya. ¿Sabes que voy a encender esta luz? No, ahí estoy bien. Ya. Ya. Ahora sí, ¿cómo están? Ya tenemos a los primeros que se están conectando, ¿no es cierto?, en este vivo especial que vamos a estar hablando con la doctora Paulina Sáenz. ¿Cómo están? Hola a todos. Ahí ya están saludando. Veo a varios. Trae los anteojos. Oye, voy a traer los anteojos porque no sé si pusieron la letra más chica. Hoy yo estoy viendo menos. Estoy además un poquito disfónica. Tanto gritar, tanto pasarlo bien, el griterío de la Navidad, me puse más disfónica. Ya. Oye, qué amorosos todos, ya los tenemos aquí. Vamos sumando, ¿no es cierto?, adherentes, y vamos a estar conversando con la doctora Paulina Sáenz. Vamos a mandarle al tiro una invitación porque vamos a estar hablando de sexualidad, vamos a estar hablando, hoy día con la Paula estuvimos hablando harto rato de la importancia de uno como mujer conocerse, de buscarse y de encontrarse, de que la sexualidad no es solamente para regalar placer, sino que para autocomplacerse también. Vamos a preguntarle también algunos tips, ¿no es cierto?, a la Pauli. Y estábamos hablando incluso con la Pauli de lo increíble y lo distintas que son las generaciones, ¿no es cierto? La generación de las abuelas, la generación de las mamás, nuestra generación, la generación que viene. ¿Cómo ven y cómo hablan del sexo? ¿Cómo transmiten su sexualidad? Hay gente que simplemente no habla. Hay gente que cuando se habla de sexo se quedan calladas y es un tema que les incomoda. Hay otras mujeres, ¿no es cierto?, que muy por el contrario se sienten más activas y quieren conversar. Hay otras que es un tema que les gusta tocar. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando, ¿no es cierto?, con la Pauli, y vamos a mandar ahora, le mandamos a través de Salud Fem, ¿no es cierto?, a la Pauli, para poder conversar con ella. Bueno, y eso estábamos hablando. Ahí está. Pauli, ¿cómo está ahí? Hola, hola, bien. Qué Alcancé a bueno. llegar. Oye, Pauli, estaba recién, no sé si pudiste escuchar, estaba ¿Ya? recién haciendo como una introducción, un poquito de lo que Ujú. vamos a estar hablando, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo pusimos, cómo titulamos la invitación, digamos, del día de hoy para que la gente se conectara. No te escucho, Pauli. Ahí, Ahora sí, ahora sí. ya. ¿Cómo buscar el placer Eh, femenino? El placer sexual femenino. Placer sexual femenino, Hoy día vamos exactamente. a hablar cómo buscarlo y después vamos a hablar cómo encontrarlo. Sí, eso, sí, cómo buscarlo y cómo encontrarlo, es verdad. Oye, Pauli, yo recién estaba haciendo como una introducción justamente a lo que habíamos estado conversando. Estoy un poquito difónica, así que tengo la voz, eh, me cuesta un poquitito más hablar. Pero que cuando estuvimos conversando en el fondo de las diferentes generaciones, ¿no es cierto?, de nuestras abuelas, nuestras mamás, uno, las generaciones, ¿no es cierto?, de 20 años, eh, cómo toman el sexo, cómo se relacionan con la palabra sexo, ¿no es cierto? Y recién hablábamos en el fondo que habían muchas mujeres incluso que les incomodaba la palabra, que les incomodaba hablar de sexo, que les incomodaba también eh, eh, contar sus experiencias, incluso en un círculo cercano. Hay gente que le cuesta, ¿no es cierto?, eh, hablar. Y hoy en el fondo lo que vamos a tratar de transmitir es de lo importante que es conocerse, ¿no es cierto? Y de no tener miedo a buscarse, a que el placer no siempre tiene que ser el placer para complacer, sino que tiene que ser tiene que haber un autoplacer también. Claro. ¿No es cierto, Pauli? Mira, claro, lo que pasa es que dentro de todo lo más importante es cómo empezar a entender un poco el cómo hay que desconstruir muchas cosas que nosotros hemos normalizado. O sea, primero entender que la sexualidad tiene el componente biopsicosocial, ¿ok? Entonces va a tener el componente biológico, que es lo que a lo mejor yo, dentro, siendo ginecólogo, es que yo siendo una ginecóloga y nuestros pacientes también van a buscar a su ginecólogo, es como que van a buscar ayuda en relación a la parte Mm, biológica, o sea, cómo
en relación a cómo responde una mujer cuando está, por ejemplo, en periodo de lactancia, cuando está en periodo usando un anticonceptivo típico, que puede producir disminución de los andrógenos, o cuando estoy en periodo de la menopausia, que también me están cambiando las hormonas. Entonces, esa parte biológica, que puede ser hormonal también, y en relación a nuestros cambios, que son de la parte fisiológica que ocurre, eso es un aspecto, y también tiene que ver con un aspecto importante en la sexualidad, que después vamos a ir entendiendo cómo se va, en el fondo, vamos como de alguna manera construyendo todo esto. Está la parte psicológica, que es en relación a cómo estoy frente a esta parálisis que se me está, en el fondo, disminuyendo los estrógenos. No olvidar siempre escala de calidad de vida, que en la parte psicológica la mujer está súper alterada, que vemos que está más deprimida, duerme mal, duerme en forma intermitente, esto hace que no tenga un buen sueño reparador, esto hace que se levante cansada, que se sienta cansada. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza, todo eso tiene que ver con la parte entre biológica y también psicológica, porque obviamente si estoy súper alterada con todo esto, voy a estar menos dispuesta para ver mi placer sexual femenino, o sea, en el fondo voy a estar apenas viviendo esta etapa en el fondo. Entonces esa es la parte psicológica, que es muy importante, y muy importante también darle el aspecto que necesita ser, que, la importancia que tiene. Y la parte, en el fondo, lo otro es la parte social, entonces biopsicosocial, o sea, la parte social en relación a que cuando llego a esta etapa, en el climaterio y la menopausia, que es como, es como lo que hemos estado conversando en estos últimos veces que hemos hecho live contigo, Carola, es que es entender que la parte social también tiene una connotación social, el que cuando tú llegas a esta etapa del climaterio y la menopausia, como que es el fin de tus días, una cosa así, dentro de la parte social, en el sentido como de que fuiste reproductora, fuiste, en el fondo estabas Y en ya no etapa más, de cierta manera. Exactamente, y muchas veces incluso en pacientes que de hecho están hasta incluso tratándose por infertilidad, por ejemplo, tratando de conseguir, en el fondo poder concebir, muchas veces pacientes que llegan a etapas de 35 o 40 años y que están con, en el fondo, alguna menopausia precoz, también necesitan entender cuando tienen este diagnóstico y le dicen, ¿sabes qué? Que tienes baja reserva ovárica, entonces vas a estar en esta otra etapa, pero nadie se hace cargo de esta etapa de mejorar calidad de vida en esta etapa. Entonces, es muy importante eso, porque eso también afecta en sexualidad, en el sentido de que cómo socialmente nos vemos en relación a si es que nos sentimos de alguna forma apreciadas en un contexto social así, y valoradas como dentro de la sabiduría, por ejemplo, en culturas que tienen cultura, en el fondo, que aprecian la experiencia, aprecian la sabiduría, entonces son culturas que aprecian mucho más el estar en este estado, pero en nuestra sociedad sabemos que no está hecha así, sino que tiene una connotación, y por eso se llama menopausia, de hecho, como que ya el cómo se llama lo O sea, estamos en el fondo cambiando. ya el nombre es como, como de menoscabo. Exactamente. Entonces, por eso somos tan así como, guay, ¿cómo pasamos de la meno a la plenopausia? Porque un poco como empoderarse el tema, entender lo que tenemos delante, como para saber en esta transformación que tenemos, en este tránsito que estamos, es cómo empoderarnos para mejorar nuestra calidad de vida y entender cómo vamos ahora, dentro de este contexto, enfrentar la sexualidad y a lo mejor hasta potenciarla mucho más. Paula, No sé si me está una cosa, entendiendo. sí, Ujú. sí, está súper claro, vamos a estar hablando justamente en el fondo de esto que tú ya estás contando, pero también me gustaría hacer un paréntesis, porque así como la mujer, ¿no es cierto?, a partir de los 40 años, ¿no es cierto?, empiezas en este camino hacia la menopausia, que hoy la vamos a denominar la plenopausia. Menopausia. Los hombres también pasan por un periodo donde hay bajas, o donde experimentan, digamos, la baja de hormonas, ¿no es cierto? Exactamente. Eso Y se fíjate llama que andropausia. la andropausia. Y fíjate que leí un libro, o sea, leí un artículo hace muy poquito, y Uh-huh. el doctor decía que la andropausia en los hombres se empieza a experimentar desde los 30 años. O sea, desde los Ajá. 30 años empieza a haber una baja en las hormonas.
la testosterona, que es la hormona que los comanda en el fondo. Claro, Como entonces tú dices, andrógeno. claro, yo habría pensado que la andropausia es posterior a la menopausia de la mujer. Y Claro, no es lo que pasa ahí, así. sí, pero la diferencia súper grande, es que esta andropausia es un poco más pausada en el fondo, es como más aletargada, no es tan determinante como en la Sí, mujer, que hay un sí, antes y un después, que empieza a bajar en el fondo, que puede ser que eso sea menos, de alguna manera, como menos detectado por la mujer, claro. pero cuando deja de ovular, los estrógenos bajan, ya no se producen más, y eso es un antes y un Mm. después. O sea, las pacientes realmente dentro de esta escala que la hemos estado siempre publicando tanto y todo, que es la MRS, realmente son pacientes que tienen todas sus caritas hacia acá, y realmente es determinante eso, y eso sin duda hay que darle la real relevancia que eso tiene que ver con, en el fondo, con también su placer sexual femenino. Sí, oye, otra pregunta. Por ejemplo, la gente que nos está viendo y que a lo mejor no ha visto los otros vivos que hemos hecho, ¿no es cierto? Y que hemos estado hablando también de la sexualidad. Esa escala calidad de vida, que en el fondo la puede hacer cualquier persona que está en saludfem.cl, ¿no es cierto? Uno En, en el el, en, fondo, en saludfem.cl, que lo voy a poner acá, está la MRS, está en la bio, ¿ya? ya, Aquí voy a poner la SaludFem para que sepan cómo encontrarlo en el fondo, y en la bio está fácilmente para encontrarla y para que la puedan realizar. claro. Porque incluso Mm. mujeres que son más jóvenes, en el fondo, que tienen menos de 45 años, ya empiezan a tener algunos signos, y lo más importante de esto es que viendo estos signos que tienen, van al ginecólogo, y el ginecólogo le dice, no, pero si todavía tienes regla, te ves estupenda, ¿cómo se te ocurre? Todavía no vas a tener menopausia. Y en realidad hacen la escala y ven realmente que la diferencia es tremenda. O sea, que ven su escala de calidad de vida, y ahí incluso hay pacientes que están siendo en el fondo tratadas por depresión, con con inductores del sueño, y en el fondo después otra pastilla para levantarse, en Sí. el fondo es terrible. Entonces, por eso es súper importante entender en qué estado está de la parte hormonal, como para poder saber también cómo Mm. poder ayudarla de la mejor manera. Sí, sí. Claro, en el fondo para que la gente, si quisiera autoevaluarse, ¿no es cierto?, descargue, digamos, ese formulario, y ahí es bastante fácil porque en el fondo puede ir poniendo, digamos, las caritas. Es como los típicos juegos cuando uno decía, bueno, eh, me levanto en las noches para ir al baño, más dos Claro. veces, por ejemplo, me duele la cabeza a menudo, entonces uno va marcando si sí o no. Y si tienes Pero, más de pero 15 puntos, eso quiere decir que claramente si tienes más de 15 puntos. Ahora, eso es importante también para pacientes, por ejemplo, que están con anticonceptivos, con algunos anticonceptivos que también producen alteración hormonal, como por ejemplo los que tienen dianogés o drosperinona, que son, estos son los que producen que la carita esté más lisa, sin espinillas, sin acné, que tenía síndrome poliquístico. Esos anticonceptivos lo que produce es algo muy parecido que lo que le produce, digamos, en síntomas en pacientes, en el fondo, que están empezando a transitar por la menopausia. ¿Por qué? Porque disminuye la libido, disminuye mucho la testosterona. Al ah, disminuir la testosterona hace que la piel esté más lisa y con menos acné, y que se le caiga menos el cabello, o que tengan menos vellosidad, que esos son los síntomas del síndrome de ovario poliquístico, de que los andrógenos están elevados. Entonces la mujer empieza a tomar estos anticonceptivos, y después de mucho tiempo empieza a decir, chuta, pero igual no sé por qué estoy en el fondo con bajo con apetito pocas sexual, y más ganas, encima, con pocas ganas. con pocas ganas, y más encima lo que le produce es que sequedad vaginal. Entonces, la sequedad vaginal también, como le produce a la mujer en menopausia, también se le puede producir en estas pacientes, no en todas, pero es necesario saber de hormonas para poder diagnosticar este tipo o sea, en el fondo, de síntomas que muchas veces los ginecólogos lo pasan por alto. Lo Claro. otro importante es que en la etapa de la lactancia también. Entonces son puras etapas que son difíciles en la mujer. Por ejemplo, la lactancia, que la mujer está recién
parida en el fondo, con todos los cambios que ocurren hormonales, Que uno se también se le siente gorda, que uno está produce como cansada. todo eso y que culturalmente presionada porque todo el mundo es como, ay, pero la maternidad, como que siempre la visualizan como algo súper idealizado y así como puras, en el fondo, imágenes de una mujer lactando de una forma súper bien y todo, cuando, claro, todos sabemos que cuando hemos dado pechuga ha sido terrible al principio. Todo eso produce también cambios hormonales y dentro de esos cambios hormonales es el aumento de la oxitocina y la prolactina, y eso hace que disminuya también el apetito sexual. Obviamente la mujer va a tener menos ganas de tener sexo y más encima sequedad vaginal. Entonces, todo esto hay que manejar los aspectos biológicos y los aspectos culturales, porque en el aspecto cultural, social, la mujer va a estar presionada por la cuarentena de que poco menos que tiene que, de vuelta después de los 40 días, va a estar el hombre súper esperando, ansioso, sus primeros encuentros sexuales, cuando la mujer obviamente en esa altura no está ni ahí, y empieza a como boicotearse un poco, en el sentido de decir, pero ¿cómo me pasa esto? A un poco decir, pero no puede ser, estoy mal, y muchas veces lo llevan por dentro como un karma, y ni siquiera lo preguntan, o si se lo pregunta al ginecólogo, o muchas veces, que no entiende de todos estos cambios y de la importancia de ponerlo en la mesa para entender cómo tratarlos, porque esto todo tiene tratamiento en el fondo. Sí. Entonces, ahí estamos viendo muchos factores que son sociales y culturales en momentos de la etapa de la vida, de la sexualidad femenina, que va poniéndola en jaque. Tú, o sea, yo que soy ginecóloga y con enfoque de género en el fondo, entendiendo muchas veces que es importante poner esto en la mesa, es que tú vas viendo a las pacientes cómo te dicen, mire, que mi sexualidad era una cosa era antes de mi embarazo y otra cosa cambió completamente después. O sea, después de que nacieron mi hijo. Entonces, de alguna forma, son muchas veces mujeres que no fueron bien acompañadas en este periodo y también recibieron una formación en sexualidad que nadie la recibe finalmente. ¿Quién habla de sexualidad femenina con enfoque de género? Es ahora, es un tema actualizado que ahora lo estamos, en el fondo, de alguna manera conversando y viéndolo de alguna forma más bien en podcast o lives educativos. Pero como dónde instruirse, dónde aprender, es muy difícil. ¿Y por qué es tan difícil, Paoli? Porque también hay una cosa como generacional, donde no se hablaba de sexo, donde lo que estábamos hablando antes, en el fondo el sexo era para complacer a la pareja y no para autocomplacerse, porque, porque somos un país más conservador, Es que y porque quizá y no hay a lo mejor los profesionales adecuados, puede ser también, o no hay, o están formados para eso. Claro, esto lo tenemos archi en el fondo, como muchas veces conversado con ginecólogas en el fondo que trabajamos en los temas de sexualidad con enfoque de género, es que claramente, no sé si me perdí yo a ver, ¿me escuchas o no? ¿Sí? Parece que, no sé si a lo mejor tú tienes como mala señal o yo, no sé. No, yo te escucho perfecto, ¿Me Pauli. estás escuchando? Perfecto. Entonces, ya, lo que pasa es que dentro de todo es importante entender que estamos en una sociedad que es heteronormada, ¿no es cierto? O sea, desde muy poco tiempo ahora estamos siendo más open-minded, en el fondo, de alguna manera, como instruyéndonos en relación a la comunidad LGTBQ+. Entonces, como que somos formados así, heteronormados, coitocentrista, o sea, en el fondo nosotros, nuestras primeras imágenes de encuentro sexual es de hetero, en el fondo una pareja hetero, y que van al coito en una forma desenfrenada, y que esto dura 3 minutos, porque siempre ha sido en cine o en pornografía, con una mujer, con unos, en el fondo si se ven genitales, son unos genitales que son como de, no sé, ¿cómo lo podríamos decir? Como de una medio infantilizado en el fondo, porque está la mujer depilada con genital, con labios externos mayores que los internos, y así como toda una perfección que incluso como una imagen muy cuidada exacto, de... blanquita, por eso también está... Entonces, toda esta
estas imágenes en relación a encuentros sexuales y a la imagen de la mujer, es como de la mujer dando placer en relación a la imagen de ella, de cómo la ve, y en relación a que el encuentro dura súper poco y además centrado en el coito y muy corto y punto. Entonces esa es la fórmula en la cual uno, de alguna forma, si no es formado en sexualidad femenina, es como creces como tu ideal, ¿me entiendes? Entonces, en algún momento, ¿cómo poder quebrar eso? O sea, ha sido un mundo, ha sido súper difícil para nosotras que somos las activistas en relación a el enfoque de género y a realmente darle a la mujer que disfrute su cuerpo, en el fondo, que es muy importante esto, que disfrute su cuerpo y además reconozca anatómicamente la vulva y la vagina como algo funcional para su placer y no para el complacer como siempre se le ha exigido socialmente. Entonces, a eso, si lo llevamos también en ambientes religiosos, que muchos, en el fondo, hemos sido formados en colegios religiosos, que no se habla de sexualidad, no se habla, es todo reprimido en relación a esto, finalmente lo único que ha sobresalido es la parte del placer masculino. Entonces, cuando la mujer se ve enfrentada a tener que reconocer si es que realmente tiene placer en sus encuentros, es que ella busca el placer como el hombre busca el placer, pero no como realmente estudiado en relación a sexualidad con enfoque de género en el fondo. ¿A qué realmente le importa? ¿A qué realmente cómo puede gozar la mujer? Eso no hemos sido educadas para eso. Y además Pero, tenemos Pauli, y ambientes eso, por reprimidos en ejemplo, relación a estas conversaciones. Pauli, pero eso, por ejemplo, cómo se educa? Uno va donde un ginecólogo experto, porque claro, en el fondo, ¿quién te lo enseña? ¿Quién te enseña, digamos, a entender cómo tocarte, qué mirarte, qué autocomplacerte? Porque de eso estamos hablando. ¿Hay profesionales que te enseñan a eso? Es que bueno, nosotras que trabajamos en Salud con talleres, en el fondo que educamos a través de alguna forma, bueno, por eso mismo hacemos lives educativos, de alguna forma también nuestras conversaciones, nuestras evaluaciones son biopsicosociales en relación a esto, para poner el sentido de todo lo que tiene que ver con sexualidad, con enfoque de género, para que después esta mujer se empodere y esa mujer le enseña a su pareja, si es que tiene una pareja, un partner en el fondo que finalmente logra conectarse con la importancia del placer femenino y cómo El placer realizar. del uno con el otro, de los dos, para sí mismo. Exactamente. Entonces, lo importante es entender que los ginecólogos no estamos formados en eso, somos ginecólogas que nos hemos formado en sexualidad, o algunas otras en piso pélvico, otras en especialidad de vulva. Eso es como la fórmula en las cuales uno ha ido integrando diferentes temáticas femeninas y trabaja en forma multidisciplinaria con psicólogas, terapeutas sexual con enfoque de género, también con kinesiólogas de piso pélvico para manejar dolor, por ejemplo, en las relaciones sexuales. Entonces, todo esto tiene que ver con una forma multidisciplinaria de trabajo, no es que uno trabaje solo. Entonces, uno va visualizando qué necesita esa paciente, por ejemplo, si es una paciente secuelada por algún acto de alguna forma violento que sufrió en una evaluación ginecológica, en un tratamiento ginecológico, en el parto puede haber sufrido un trauma ginecológico, todo eso se va trabajando en una forma multidisciplinaria. Ahí vamos viendo si necesita, en el fondo, tener una evaluación con la psicóloga, terapeuta sexual, con la psiquiatra, si está con incluso depresión o con trastorno de ansiedad, trastorno de pánico en relación a esto, o también puede ser que necesite una kinesióloga para el trabajo en el fondo del manejo del dolor en su suelo pélvico, en la vulva, vulvodinia, dispareunia. Esos son la parte patológica en el fondo. Yo creo que este live, lo más importante es que lo orientemos a la parte sociocultural, la parte cómo desarrollar en el fondo el mejorar tu sexualidad conociéndote, y eso es lo importante. Sí. Oye, Pauli, y esto en el fondo, ahí hay una dice, qué bueno que ahora las mujeres tengan esta información. Claro, esto es una información en el fondo que uno la puede ver a través de redes sociales, ¿no es cierto?, en distintos videos que hay, pero yo creo que igual hay una cosa generacional que cuesta
porque por ejemplo a mí nadie me habló de sexo, o sea, solo lo que uno en el colegio, no, mis papás no me sentaron y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa. No me hablaron. Ya, Y lo más probable es que los papás de mi mamá tampoco lo hayan hecho con ella. Pero claro. yo, por ejemplo, es distinto, porque yo sí le he hablado a mi hijo, y de hecho hay un libro como bien bonito que se le compra a los hombres y a las mujeres Sí, cuando tienen como 12 14 años, sí, sí. que es bien instructivo de todas las etapas que van a empezar a vivir a partir de los 12 Exacto. 14 años. Ujú. Eh, pero no en el fondo de las relaciones de pareja. Y eso yo Claro. creo que ahí somos fundamentales los papás, y de tener la capacidad de ser maduro y de poder tener la confianza de conversar con los hijos. Claro, o sea, tú estás focalizándote ahí, es que la primera enseñanza tiene que ser en relación al traspaso de lo que le hacemos nosotros a nuestros hijos. Y eso es Exacto. importante también dentro como de cómo nos relacionamos, no solo en sexualidad, sino que más bien en el cómo queremos, el cómo nos tratamos, nos acariciamos, el cómo demostramos el cariño, porque eso ya es sexualidad en el fondo. En la búsqueda después de una pareja que tú vas a tener va a ser en relación también a eso, Lo al que tú cómo fuiste querido, sabes cómo también. fuiste tratado. Eso es muy importante. Lo otro con lo que estabas hablando es que también es muy importante la comunicación y en relación también a normalizar, por ejemplo, a ver, si es que nosotros vemos las pacientes que ahora están transitando en climaterio y menopausia, lo más probable es que tuvieron una educación muy reprimida en relación a esto y puede tener incluso que se acuerda de momentos en que podrían haber estado en una situación de estar muy pequeñas, y eso le pasa a muchas pacientes que lo conversamos, que por ejemplo ha estado tocándose, masturbándose en una forma inocente, porque era muy chica, de 4 años, 3 4 años, pero tiene el recuerdo 4 o 5 años, que la mamá dice, ah, sácate la mano ¿Qué de ahí, cochina, estás ¿me entiendes? haciendo? Claro. ¿Qué Como la estás haciendo? reprim- En cambio, para el hombre como que es más aceptada la masturbación, en cambio la mujer siempre ha sido condenada. Claro, para Entonces, los sobre hombres todo, casi que ya, que este niño se quede allá con chapa ahí para que se pueda encerrar y hacer lo que quiera. exactamente, porque tenemos una cultura en la cual el hombre podía hacer autoexplorarse, además tiene su, en el fondo, genitalidad expuesta, Hacia en cambio afuera, la claro. mujer anatómicamente la tiene en el fondo de su interior, y en la genitalidad, si se va a en el fondo explorar y producir autoerotismo, eso es súper condenado. Sí. Entonces, eso es muy importante porque finalmente desde muy pequeña estamos como reprimidas en relación a nuestra búsqueda del placer, que es fundamental para poder en el fondo compartir con otra pareja y decir qué te gusta y qué no te gusta, porque ¿cómo vas a saberlo? O sea, como que culturalmente hemos sido criadas en relación a que el hombre va a enseñarte, y eso no puede ser en el fondo, porque finalmente que lo que finalmente es como que se aprueba es que el hombre te adentra a o sea, la sexualidad, y además en estas culturas que en el fondo cuando las mujeres que tienen ahora 50, 45, 50 años, eran en culturas donde la mujer tenía que llegar blanca, inmaculada, y finalmente después convertirse en una potenciadora del placer cuando desde de haber sido virgen, virgen en el fondo concepto Sí. que también era un concepto cultural, religioso, que después de eso el hombre la desflora y finalmente ahí encuentra todo su potencial en relación al placer. Y ese placer va a estar centrado en relación al tamaño del falo. Y eso culturalmente los niños, desde niños se miden cuánto mide su pene, ¿me entiendes? En cambio la Sí. mujer nunca estamos, oye, a ver, ¿cuánto es No, tu vulva? no, ¿Qué no. potencial tiene tu clítoris? ¿Me Sí. entiendes? Para tu placer. No sé si me entiendes. Entonces, desde pequeñas estamos reprimidas nosotras en relación a nuestro placer, en cambio el hombre está orientado a su placer. Pauli, ¿y qué se hace, por ejemplo, con estas mujeres en el fondo? Claro, que hoy tienen 55, 60, 70 años, 80 años, y que se sienten en el fondo como identificadas justamente con este tema de no tener tanta información, de quizá no saber autoexplorarse, de hablar de sexo, de tener una conversación a lo mejor más abierta, ¿no es cierto?, con alguien
para mejorar su vida sexual, para mejorar su vida íntima? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se ve? Ya. ¿Hay alguna información que esté, digamos, ahí a un clic? ¿Hay que ir a algún centro? ¿Salud Bueno, FEM tiene, digamos, un equipo multidisciplinario que puede recibir a estas mujeres? mira, lo más importante dentro de esto es que todos estos lives que en el fondo realizamos Salud FEM, que nosotros en el fondo nos decidimos haciendo educación a través de las redes sociales, de red social, en el fondo como buscando diferentes temáticas para mejorar calidad de vida de la mujer. Entonces, lo primero es informarse. Nosotros tenemos 2 lives educativos, de hecho muy bien largos en relación a cómo en el fondo enfrentar el momento de la sexualidad con enfoque de género en la menopausia. O sea, existe en el fondo en nuestras temáticas que hemos realizado anteriormente. También como, por ejemplo, conocer tu piso pélvico para mejorar tu sexualidad, para potenciar tu sexualidad. Hemos tenido también lives con secretos de amor para entender cuáles son los potenciadores del placer. Todas estas son temáticas que nosotros desarrollamos y que yo creo que, o sea, en el fondo también lo importante es primero reconocer que culturalmente no hemos sido educadas para nuestro placer, pero nunca es tarde. O sea, lo primero es que tenemos que acondicionarnos biológicamente. O sea, esta escala realmente es tan importante que la parte final habla de sequedad vaginal. Si tiene sequedad vaginal, hay que tratarla. O sea, y no solamente con lubricantes, que por ejemplo sale mucho en los sex shop, que es súper importante tener lubricación, sino que también es importante reconocer algo que nosotros hicimos un live también de síndrome genitourinario. Por ejemplo, si has tenido dolor en las relaciones sexuales y después rememoras hacia atrás y te das cuenta que está siendo difícil la lubricación, eso claramente es por falta de, en el fondo, de esta hormona del estrógeno dentro de tu vagina. Aquí está, este es un modelo para las que no han visto, para acá están las piernas, entonces a la mujer se le cortó por la mitad y la estamos mirando desde el lado, entonces ahí estaría la vejiga, esa sería la uretra, por aquí sale el pipí, importante, la que nunca se ha mirado. Lo básico primero es mirar su vulva, mirar en el fondo, saber también de anatomía en relación que ahí estaría la uretra. Entonces aquí estaría la uretra y por aquí sale el pipí, y aquí estaría la vagina, ese es el útero y ahí está el endometrio, que el endometrio es el que descama todos los meses, y si no estamos con anticonceptivo, no estamos con un Mirena, no estamos con el fondo no somos histerectomizadas, eso nos da la señal que todavía somos fértiles o que todavía también el ovario está produciendo el estrógeno, que eso es lo básico en el fondo, para entender que todavía en el ovario se está produciendo el estrógeno, pero puede haber ya un poquito una caída, ¿ya? Eso es súper Claro. importante. El estrógeno puede empezar a decaer de antes de que definitivamente no te llegue más la regla en el fondo. Y este es el recto y aquí está el ano. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es aprender de anatomía, es que acá está la vulva, ¿ya? Y esto es lo que siempre yo muestro en el fondo dentro de todo, porque tenemos que reconocer los labios externos, los labios internos, el capuchón del clítoris, el glande del clítoris, y que no solamente es esto, sino que, y aquí estaría entonces la entrada, o sea, la salida del pipí, y aquí estaría la entrada de la vagina. Y dentro de todo esto, aquí estaría todo el clítoris expuesto, que estos serían los bulbos, que son los que se llenan, se erectan, igual que un pene en el fondo. Aquí está el glande, que es lo mismo, y que tiene más incluso el doble de terminaciones nerviosas que el pene. Y además, o sea, en vez de tener 4.000, tiene 8.000 terminaciones nerviosas. Entonces, importante de reconocer eso, tiene también la posibilidad de tener muchos orgasmos, no solamente uno como le pasa, digamos, al pene, y lo otro importante es que no envejece. Pero lo importantísimo es reconocerlo, es reconocer tu anatomía externa para entender la importancia de cómo poder estimularla. Pauli, espérate, que es que ahora me vino justo una pregunta. ¿Existe, por ejemplo, algún centro donde uno pueda ir, por ejemplo, con su pareja para, para que te enseñen, para que se enseñen los dos? ¿Existe algo así? O sea, se me vino ahora a la cabeza. O sea, sí, existe, a ver, lo que pasa es que existimos equipos multidisciplinarios que trabajamos con sexualidad, con enfoque de género, y dentro de eso nuestras consultas para nosotros importante en calidad de vida es manejar sexualidad.
y si es que encontramos una disfunción, o sea, si es que hay algún problema en relación a qué es lo que está pasando, es que, por ejemplo, hacemos esto de trabajar en forma multidisciplinaria. También realizamos talleres educativos para, en el fondo, algún tipo como de, en algún tipo de lugares que o sea, que nos ponemos de acuerdo, decimos, oye, vamos a hacer un taller de este tema, sexualidad femenina con enfoque de género, vamos a hacer un taller de climaterio y menopausia. Eso también lo desarrollamos y lo desarrollamos también, por ejemplo, en temáticas en las universidades para ir también sembrando esta semillita en el fondo, porque nadie enseña de este tipo, o sea, en el fondo nadie enseña estos temas, ni siquiera lo aprendemos los ginecólogos en la universidad, uno se tiene que Claro, formar para poder, en el fondo, trabajar con el tema. claro, claro. Claro, porque en el fondo, o sea, la sexualidad que uno recibió, la que recibí yo, por ejemplo, era en el colegio y con una vergüenza que uno le tocaba. Alguien quiere preguntar algo más y uno, que no debería preguntar, tenía mil preguntas, pero justamente por por vergüenza hacer una pregunta. Pero yo creo que hoy es mucho más fácil. Yo creo que hoy, por ejemplo, eh, una niña de octavo básico, yo creo que le es más fácil preguntar. No sé, Es a que lo mejor tiene, me da una vergüenza, no lo es que, sé. Pero ¿sabes yo qué? Que recuerdo tiene que más acceso a la información. sí, Hay cada vez más, en el fondo, hay de alguna forma la información, tanto en redes sociales, también es mucho más, de alguna forma, asequible cuando tú buscas activistas, en el fondo feministas, porque hay que entender esto, que nos hemos sido influenciadas por una ginecología también machista. O sea, las sí. ginecólogas que nos hemos formado en relación a en el fondo a todo esto como un poco poniendo por delante el género, eso es súper importante, que no todas son formadas así, porque a nosotros nos formamos los mismos hombres que nos formaron, los que son ahora ginecólogos, que son más antiguos en el fondo, pero buscamos otras temáticas, los buscamos en otros lados, yo me formé también afuera, me formé en Australia, entonces como en la parte de uroginecología, entonces todo eso va construyendo a una persona en relación a las formaciones que has tenido en relación a estas temáticas. Pauli, espérate. Entonces, cuando no encuentras respuesta con uno, tienes que ir a otro. Si es que tu ginecólogo te dijo, mira, a mí no me gusta la terapia hormonal, infórmate. Ven ahí en Salud Fem, tenemos toda una formación para los pacientes que están en climaterio y menopausia para entender la importancia de la hormona en diferentes lugares del cuerpo femenino. Sí, Pauli, mira, hay una pregunta, dice, entonces, ¿no todos los ginecólogos saben de sexualidad? Yo te diría que casi ninguno, Gaya. ¿Por qué? Porque hay que entender, la beca son 3 años donde te enseñan la parte obstétrica y la parte ginecológica y la parte más patológica. Más encima son hombres, no tienen enfoque de género porque no nos No lo enseñaron esta viven, porque forma. no lo No viven, no nos, lo experimentan. esto es actualizado, digamos, la actualización, el enfoque de género es de los últimos 10 años en el fondo. Y finalmente, él te va a dar una respuesta como que él cree por lo que él Claro, siente, claro, pero no entendiendo en que, realidad, claro, el ginecólogo que vea o sea, que se vaya más a la parte, digamos, del hombre, como a la urología, o sea, porque no, es va a que en experimentar de mejor sexualidad, manera. claro, en sexualidad si no te formas, estás perdido. O sea, perdido completamente, porque más encima es hombre, entonces no sabe No, pues no lo relacionarse. experimenta, no lo vive, no puede, Exacto. claro, No están formados, o sea, claramente no. Eso absolutamente no. claro. Entonces, por eso la mujer busca respuesta. ¿Y cuáles son? Esto es típico. O sea, pregunta, ¿sabes qué? Es que me duele, y tengo muchas pacientes así en el fondo, que han consultado a sus ginecólogos de siempre, al ginecólogo que le trajo los niños al mundo, que tienen toda esa confianza, y le dicen, no, pero si tú estás estupenda, ¿qué vas a tener? Bueno, no. O si, pero doctor, es que me duele, ya, pero después eso se te va a pasar, o tómate una copita para Relájate. relajarte. Claro. ¿Cachai, no? Entonces no reconocen el cambio que puede haber en la genitalidad, en la mucosa, que eso es lo que iba a hablar ahora,
de la mucosa que hemos hablado tanto, que es tan importante que esté gruesa, turgente, que estos pliegues se conserven, que no haya este cambio. Ojo, que por ejemplo muchas mujeres dicen, pero entonces tengo que hacer un rejuvenecimiento vaginal, y más encima la sociedad te llena de esto, de láser vaginal para el rejuvenecimiento, para la incontinencia, y eso no tiene nada de estudio basado en evidencia. El estudio basado en evidencia que existe es que si tú usas estrógeno como este, que es Hormonas, progestreno o sea, la o terapia hormonal. estriol, pero si esto lo usas en forma directa en la vagina, tiene un rendimiento fundamental. Y si tú reconoces tu suelo pélvico para entender la incontinencia urinaria, esfuerzo, cómo no debe ser, cómo tienes que contraer tu piso pélvico, todo eso es fundamental para poder tener una salud funcional de tu suelo pélvico, de tu vagina. ¿Para qué? Para aprovechar mejor para tu placer. ¿Me Pauli, entiendes? Pauli, a ver, cuando entras en la etapa de la menopausia, ¿no es cierto? Ya. Se producen una serie de como disfunciones, de cierta manera. O sea, cambio, yo diría. Cambios. También Cambios. pasa, Pauli, pasa que lo que estamos hablando, te empiezan a doler las relaciones sexuales. Y eso justamente por lo que estás diciendo tú, porque se adelgazan las paredes. Sin duda se adelgazan y se empiezan a secar. Y además, lo que hemos conversado es que lo otro importante es que aquí existe la microbiota, donde los lactobacilos son súper importantes. ¿Y qué pasa? Que esos lactobacilos, si no está con estrógeno la vagina, te van. Y ya tu vagina no es ácida con un pH de 4,5 y Tienen empieza a ser un infección y pH más alto. Y vienen las infecciones, y la infección viene de acá, poscoital. La mujer cada vez que dice, chuta, que qué voy a tener relaciones sexuales y más encima me duele, más encima después tengo relaciones sexuales y quedo con infección urinaria. Imagínate todo eso. falta ¿Cómo no va a bajar? hormona nada más. Y eso es la pura hormona, Falta sin hormona. duda. Y esa Lo hormona que no la tienes, existe, digamos, esta terapia hormonal, es que es la que... exactamente. ¿Y de lo qué que estamos pasa? Que tenemos muchos ginecólogos, como no están formados en piso pélvico, en sexualidad, no le dan la importancia a esto, no le dan la importancia ¿Y eso qué al es lo progesterona que es, ni Pauli? al ¿Eso es un estrógeno gel? vaginal. ¿Eso es un gel Y eso es que se utiliza? fundamental, fundamental. Pauli, ¿ese es un gel que se utiliza Sí, ahí directamente en que la se viene, vulva? sí, dentro de la vagina. Ojo, y siempre traen estos aplicadores, también hechos por hombres, pero no hay que ponérselo con el aplicador, sino que solo el dedo dentro de la vagina te aplicas esto que es maravilloso. Ya. Está como cremita en el fondo que es Exactamente. estrógeno. Y más encima ahora se aprobó que las pacientes que tenían secuelas de cáncer de mama, que no pueden usar estrógeno, no pueden usar el estrógeno sistémico en el fondo, el que le aplicamos en el fondo a las pacientes acá En el para brazo. la terapia Ya. hormonal de reemplazo, que es otra cosa. Estamos hablando del estrógeno directo en vagina, que ese estrógeno solamente funciona a nivel vaginal Solo y ahí. a nivel de la vejiga también para relajar la vejiga y no haga estas fasciculaciones. Solamente hace, y el endometrio no le hace nada, o sea, no tiene que usar progesterona en el fondo para tener que descamar el endometrio, sino que esto se aplica directamente acá y ahora se aprobó por Sociedad de Oncología, la Sociedad de Urología y Piso Pélvico, en el fondo, encuentro que tuvimos en relación a todos los ginecólogos y obstetras de Chile, nos pusimos de acuerdo y dijimos, realmente los estudios están como para poder decir que el progesterona, que puede ser aprobado igual también para el uso en pacientes con cáncer de mama, que eso ha sido súper importante, un tremendo, pero tremendo avance, porque las pacientes con cáncer de mama, las secueladas con cáncer de mama, tienen muchos problemas genitourinarios. Dice que no Oye, espérate. Sí, es triol o la crema progesterona. salvadora, dijeron. Sí, es progesterona o estriol el que es el componente, pero no te lo puedo dar porque en el fondo estos lives son educativos para que tú consultes a tu ginecólogo, para que tú exijas a tu ginecólogo ese estrógeno en la vagina. Eso lo quiero. Pero no podemos en el fondo estar recetando en el fondo en un live. Eso es importante que tienen que No, porque entenderlo. además cada persona en el fondo va a No, recibir su terapia hormonal
hormonal correspondiente a su edad, correspondiente, ¿no es cierto?, a lo que necesite, obviamente. Pauli, ¿existen esos anillos ginecológicos, ¿no es cierto?, que se ponen en la vagina? ¿Esos no te liberan? ¿Son de liberación prolongada de estrógenos también? ¿Existen? Pregunto. Ya, a ver, espérate. Yo creo que tú lo que quieres preguntarme es sobre este anillo, que es un anillo vaginal que en el fondo es un anillo anticonceptivo, Sí, porque hay ¿ya? anticonceptivos, pero ¿hay de liberación de hormonas? No. Mira que sería interesante que la estuviéramos. No, o sea, Podríamos liberación hacerlo, de pues, hormonas, Pauli. ya, escúchame, mira. Importante. Estamos hablando de esto o en el fondo, de este tipo de hormonas que tiene que ver con la hormona que le falta a la mujer en la Que es la menopausia y que es puntual para que va ahí. tratamiento Ahí. local. Ya, entonces, si la Carola me pregunta por hormonas así sistémicas, tendríamos que hablar de estrógeno, que puede No, ser. Pauli, no. Si yo te estoy diciendo la misma, la que va dentro como de la vagina para que libere Ah, ahí mismo, pues solo para ahí. que esté ahí mismo. Ah, sería interesante, pero no, porque ¿sabes por qué? Porque se puede absorber mucho sistémicamente. Ah, ya. Ya, porque es de Entonces ahí liberación prolongada actuaría mucho. como estos, que sería para todo el cuerpo. Ya, Pero para todo el cuerpo existe solamente en crema que se pone aquí, en el sí. fondo, acá en el pliegue o en el fondo del brazo. Entonces, eso es importante entender que eso es para todo el cuerpo y eso está contraindicado en pacientes secueladas de cáncer de mama. Ahora, otro tema, que igual bonito tema en relación a los que manejamos en el fondo hormonas por todos lados, es que este anillo tiene hormonas, pero este anillo tiene hormonas anticonceptivas, que el concepto es otro, que estando dentro de la vagina se va hacia la sangre y hace su acción anticonceptiva a nivel de suprimir la ovulación, que igual que te estuvierais tomando una pastilla, pero en vez de tomártela, está dentro de la vagina y ahí se absorbe y finalmente hace su acción en el fondo de anaovulación, o sea, su acción anticonceptiva. Pero ojo que, por ejemplo, en pacientes que podrían estar en menopausia, puede haber una paciente usando anillo y nunca va a cachar que si le llegó la menopausia, porque esa está haciendo una acción hormonal. Claro, ¿Cachai? claro. Entonces, por eso es importante un poco como entender de hormonas para poder saber en qué estado estás en el fondo. No es llegar y decir, mira, tengo menopausia o no, porque recordemos que cuando uno está con anticonceptivo hay un endometrio chiquitito que si igual se descama, pero es una señal para cachar que no estáis embarazada, pero tú puedes estar hasta, de hecho tengo pacientes de a 55 años y me dicen, doctora, si no me llega la menopausia, el doctor me sigue dando anticonceptivo, pero esos son obviamente por hormonas exógenas y ese anticonceptivo deberías habértelo cambiado aquí rato para estas Para terapias la hormonales. tu etapa. Exactamente, para otra etapa. Entonces, hormona es un amplio, en el fondo, también tema importante. Ahora, lo que yo quería un poco también destacar dentro de todo, antes como también hablando de la genitalidad, que es importante entender que la genitalidad la tenemos que explorar en relación a nuestro placer. Y eso nosotros no lo realizamos por cultura. Entonces, por eso tenemos que aprender de genitalidad. Entonces, por eso tenemos que aprender que todo esto, por ejemplo, entre piernas puede tener, por ejemplo, piel, la piel es el elemento El erógeno órgano. más importante y extenso de la mujer y que es muy poco explorado porque concepto del hombre no le importa mucho eso, entonces importante que la mujer se autoexplore y que exija en el fondo esto de en relación Caricias. al descubrir con caricia, puede ser con vibrador, con lo que sea, en relación a cuáles son sus áreas en el fondo de sensibilidad en el fondo en la piel. Lo otro es reconocer que el cerebro es nuestro órgano del placer más importante en la mujer. ¿Por qué? Porque en el fondo la mujer tiene esta fórmula que finalmente es que no es igual que el hombre, porque el hombre está más conectado con su genitalidad externa y punto. En cambio, la mujer tiene en el cerebro, de alguna forma, ya es súper enrollada. O sea, muchas veces, por ejemplo, puede estar yendo al encuentro y si es que, ¿y cuántas mujeres le ha pasado lo mismo? Que finalmente están en el encuentro y se encuentran chuta, se acordaron de que habían dejado la ropa en la secadora y no se secó y se le va a poner hedionda, ah, ya chuta, me tengo que ir a la, ¿me entendí? La desconcentra. O viene, o llega
un ruido la desconcentra, no puede estar, entonces eso es el freno, ese freno tiene que ver con un freno cerebral también, entonces, pero también tenemos acelerador, y en el fondo somos tan enrolladas que hay que entender que ese rollo, ese enrollamiento, esa lubración la tenemos que aplicar para mejorar nuestra Claro, sexualidad. voy a ayudarnos. ¿Cómo? ¿Cómo? Como por ejemplo leyendo literatura erótica, como por ejemplo si te vas a ir a un encuentro el día anterior, ya en el fondo el hombre, entendiendo esto, podría estar engrupiéndosele el día anterior, ya entendiendo que la mujer está lucubrando, ¿cachai? Tiene esta fórmula de empezar a, como de alguna forma, a soñar con este momento, ¿me entendí? Entonces, como aprender a entender que si el cerebro lo ocupo como algo positivo, me va a mejorar mi encuentro, me va a mejorar mi sexualidad también. Como por ejemplo, el que en vez de estar todos los días pensando en el rollo que tengo de más, o el que realmente no me gusta esto, no me gusta esto otro, porque más encima la sociedad te hace que no te gustes para que tú consumas más, y tú, por ejemplo, te enrollís con tu... Si tenía un labio menor, más grande, y decía, no, quiero hacerme la cirugía, tu cerebro está ahí preocupado de eso. No, tienes que dedicarte a quererte más, a entender mejor tu funcionalidad, de cómo funciona mejor tu sexualidad para explotar más tu placer, y no de focalizarte en lo que no te da, en el fondo, la seguridad de la funcionalidad de tu placer. Entonces, por ejemplo, el mirarse desnuda, si es que estás insegura en cosas, es decir, todo lo contrario, es, en vez de auto boicotearte, decir, hoy me gusta esto de mí, me gusta esto otro, y de empezar a entender de cosas, señales positivas a tu cerebro. Eso es súper importante, y la mujer nunca, nunca lo practica, y eso es fundamental. Por ejemplo, Yo lo voy todas a nuestras... practicar hoy día. ¿Cómo? Lo voy a practicar hoy día. Pero claro, o sea, en el fondo, mira, a mí me da risa esto, porque incluso uno trabaja con mujeres que socialmente también están siendo, son súper atractivas y son súper positivas en lo que están recibiendo, pero hasta ellas son súper auto boicoteadoras, ¿me entiendes? Sí. Porque tenemos una sociedad así, que finalmente se fija más en lo malo, y la mujer es muy buena para eso. En cambio, el hombre, ¿cuál es su rollo? El hombre puede ser gorda, lo mismo, puede ser esto, ¿me entendí? Claro, Entonces, uno es más dura con uno mismo. sin Que duda, el hombre a uno la quiere, la admira y no te ve todas esas cosas que tú misma te la ves en el fondo. exactamente. Y eso es muy importante, el saber en sexualidad, en cómo trabaja la sexualidad del hombre. La sexualidad del hombre, por ejemplo, a ver, en este rollo que hay muchas veces que la mujer se ve cosas en su genitalidad, por ejemplo, la simetría de los labios, en que uno, o que un labio, en el fondo los labios internos, que se llaman menores, pero deberían ser internos, es más grandes que los externos, pero a lo mejor no son ni tanto, pero se enrollan en que el hombre se va a dar cuenta de eso, y más encima van al ginecólogo que se aprovecha de esto, y le dice, pero ¿por qué no te los operas? Siendo que hay terminaciones nerviosas importantísimas en los labios internos. Entonces, cuando tú vas a hacer un acto quirúrgico, porque la paciente te dice, pucha, por favor, tú tienes que tener algunos parámetros que son parámetros internacionales, los que estamos formados en vulva y hacemos este tipo de cirugía, sabemos, mira, importante que hasta dónde tiene que llegar hasta el pliegue. Cuando llegan ya hasta el pliegue inguinal que se prolonga acá, y uno dice, sí, funcionalmente a lo mejor le molesta en ocasiones que son importantes y todo, pero por ejemplo, si es que lo vas a hacer por algo estético, y es algo que por una simetría o porque Claro. es un poco más grande, Vas a mutilar por favor, sensaciones finalmente. importante que vas a perder terminaciones nerviosas importantísimas para tu placer. Entonces, eso es fundamental, porque estamos en sociedades que están para complacer, para que la mujer para el complacer, y eso tenemos que ponerlo en la mesa, no puede ser. Entonces, el reconocer el cómo funciona
el placer en la mujer es muy importante. Estábamos hablando del cerebro, entonces, por ejemplo, para la mujer es importante. Tengo paciente que me dice, pero ¿sabe qué? Que me carga el olor de mi marido porque es terrible. Y puede ser que el marido ni cache la importancia que tiene que él llegue, pucha, rico, duchadito, con un olor en el cual la Rico, mujer claro. te orienta, dice, siente ese olor y pa, listo, esto es el momento. No sé si me entiende, eso es importante, los 5 sentidos para la mujer es fundamental. Lo que te digan, lo que te hablen, el que te digan algo bonito, se te va inmediatamente al cerebro, súper importante. Entonces el hombre tiene que saber eso, tiene que saber que eso es importante, que el olfato, que el tener una rica música también puede ser estimulante. Todo eso la mujer tiene que reconocerlo. Y al reconocerlo, la mujer exige. Y al reconocerlo, lo va a reconocer cuando la mujer se autoexplora. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, esto no es solamente para las personas que tienen pareja, sino que si, obviamente, y más encima, si tienes 45, 50 años, hay una buena posibilidad de que estés separada, porque se separa como el 30-40% de esta edad. Entonces, para sentirnos seguras en relación a estar con, después, si es que voy a tener un encuentro, es que tengo que entenderme primero y tengo que aprovechar cómo reconocerme. Pauli, Y para eso, autoerotismo, eso es importante. eso me gustó, autoretismo. Oye, nos quedan 3 minutitos. Y fíjate que también acabo de pensar que debiéramos hacer como una especie de conversación que debería llamarse así como la sexualidad post-separación. ¿Ya? Porque hay muchas mujeres que ¿Cómo después se separan. prepararme? Me encantó, Es que ¿sabes sí. por qué? Porque hay muchas mujeres que incluso se separaron y nunca más tuvieron a nadie. Sí, pues vaya. Y se O sea, desconectan. Y se claro. desconectan con su sexualidad porque están separadas pensando que como no tienen un otro, no tienen conexión con su propia sexualidad. Y la primera sexualidad que hay que explotar es la propia, es nuestra conexión. Y después yo veo, una vez que yo me aseguro de cuáles son mis puntos, cuáles son mis fórmulas, mis 5 sentidos, las fórmulas en que en el fondo, a mí me gustan, en que también autoexploro mi genitalidad externa, mis 5 sentidos y además mi piel, ahí tú, cuando conoces a otra persona y te adecuas fisiológico, hormonalmente con las hormonas que podemos trabajar con testosterona, con estrógeno y con acondicionamiento también en la parte genital, el poder decir, ya, me autoconocí, me autoexploré, podemos hablar de facilitadores del placer sexual femenino, que me encanta el tema, que es para otro live, entonces es como para entender, me entiende. Ahí sí me cortó, ahí sí, se había No, cortado, están llamando. no, es que la batería. Ay, Ya, entonces me autoexploro, me permito el cómo, y en el fondo me instruyo en el cómo me puedo masturbar. Y ahí finalmente, cuando encuentro todas esas fórmulas, yo después estoy preparada y segura para tener encuentros con un otro, ¿cachai o no? Porque, claro, estoy potente, ¿me entendí? Eso es súper importante. sí. Pauli, estamos a 1 minuto, no quiero que se corte porque si no, no vamos a poder guardar este video. Y sí se puede, no te preocupes. ¿Más de 1 hora sí? Sí, se puede, sí se puede. Ah, Acuérdate guardarlo en doctora Paulina Sáenz y que Salud no, FEM porque voy para a poner la que etiqueta de colaboración para que lo puedas guardar tú también, pues, eso, Pauli. ¿Verdad? eso. Oye, me encantó el tema, pues, Pauli, pero así como viste que salieron otros temas, vamos a tener Sí, que seguir haciendo esto para que la gente, ¿no es cierto?, pueda interiorizarse en el tema, pueda saber más, pueda conocerte también. Me escribió mucha gente la vez anterior diciendo, la doctora Paulina no tenía agenda, la doctora Paulina no tenía hora. No, se bueno, nos pero, pasó, pues, Pauli. oye, no, pues si tengo agenda, voy este martes, o sea, no, este miércoles voy a Santiago Biomer. Ya, Centro Biomer, semana por medio. Atiendo mucho ya, online por Eva Clinic. Ahí bueno. está todo bueno, en Clínica Leven, acá en Viña, está todo en la bio de Salud FEM. Pero lo importante, igual, Caro, es que nos están invitando harto a hacer talleres. Deberíamos hacer un taller, a lo mejor que se contacten contigo, decir, Caro, taller Oye, de sexualidad.
Porque Y me pero gustó, quiero saber. ¿sabes lo que me gustó, Pauli? Hacer un taller, justamente, un taller para la sexualidad post separación. Buena, me Porque lo encuentro encantaría. súper bueno, porque uno también queda muy dañada en términos psicológicos, físicos también, porque de repente hay gente que, ¿no es cierto?, engorda, hay gente que adelgaza, cambia tu manera de alimentarte, entre la pena, la rabia, como que son todos los sentimientos en el fondo que te marean. Y cuántas mujeres además que eh, pierden el interés de conocer y de buscar a otra persona. ¿Y sabes por qué también muchas veces? Porque se sienten inseguras, Mm. tanto por su parte física, por la presión social, cuando lo que nosotros más hablamos es del acondicionamiento físico para sentirte tú bien, para bajar tus niveles de cortisol, para mejorar tus niveles de endorfina, para sentirte bien, potente. Eso, sabéis que el estrógeno es impresionante. Tengo pacientes que es como, ¿qué te has hecho? Les dicen a las amigas, pero ¿cómo no sigues Salud Fe? Mira los videos y cuestiones. ¿Por qué? Porque realmente eso te da vitalidad para hacer ejercicio, condicionamiento físico, el que la mujer se sienta lubricada, el acondicionar genitalmente a la mujer con estrógeno vaginal, también es súper importante. Entonces todo eso le da seguridad para poder enfrentar una nueva relación. Eso me encantaría, hagamos ese, ¿No me es encantó ese cierto? taller, Súper taller buen práctico. tema. Súper buen tema. Oye, Pablo, ¿y quién tenía atrás como una... que se te veían como unos... Dije, ¿por qué está pasando? Ahora acabo de enfocar. Ya, ahora vi que había como unos chispazos. Ah, no, es que, claro, es como un centelleo que... Sí, sí, sí lo acabo de ver. Oye, Pauli, me encantó el tema. Llevamos más de una hora, ¿no es cierto?, conversando justamente de esto. Este live se va a quedar guardadito para que la gente Ajá. pueda revisarlo si es que quiere volver a verlo, ¿no es cierto? Si es que hay una parte que a lo mejor quiera volver a revisar, o para la gente que no se pudo conectar pueda tener la posibilidad de revisarlo, ¿no es cierto? Y de instruirse. Y además te voy a etiquetar con una colaboración, ¿no es cierto?, de Salud FEM y también de la Pauli para que les quede a ustedes también, para que la gente cuando se meta a Salud FEM también pueda revisar, ¿no es cierto?, lo que hemos conversado el día de hoy, que ha estado entretenido, que ha estado también muy instructivo, y vamos a tener que seguir haciendo otros videos, Ya, pues. si la gente lo pide, Exactamente. la gente lo pide, las mujeres Ya, lo piden. para mejor calidad de vida, oye, lo importante, lo último, es que igual se han conectado harto hombres, si es que el hombre Sí. entiende esto, si el hombre entiende cómo funciona la sexualidad femenina, eso también hace que el hombre pueda generar más placer en la mujer y así la mujer quiere más. O sea, esto que la mujer y sobre todo en estas edades, en edades y muchas veces secueladas también por la separación, es que en los encuentros la mujer muchas veces lo único que quiere es que acabe el encuentro para que el gallo quede tranquilo. Pero esto no se trata de eso, se trata de que la mujer entienda de su placer, el hombre entienda del De que los placer, dos gocen de cierta manera, los los dos lo dos gocen pasen y bien. finalmente los dos van a querer más. Si eso es, o sea, la mujer va a querer más si lo pasa mejor. O sea, se hace todo el mundo más feliz, sin duda. Entonces, por eso, entender y saber, instruirse de sexualidad femenina es súper importante para toda la sociedad. Sí, ¿Okay? es verdad. Es que es un tema como que siempre llama la atención y uno siempre quiere saber más y uno siempre quiere también, ¿no es cierto?, no solamente para conocerse más, sino que también para agradar, para que la otra persona también lo pase bien. Por supuesto, si todos queremos que la otra persona lo pase bien, pero también es importante, como decías tú, uno pasarlo bien, autocomplacerse. Exactamente. Así que, oye, gracias, Ya, Pauli. Oye, aprovechar de toda la gente que lo aproveche pasar bien, es un fin de semana largo, ¿no es cierto? tanto. Eh, de quererse, de disfrutar, de estar en familia, con amigos y de celebrar, ¿no es cierto?, este nuevo 2024. Aprovechar de mandarles un beso a todos y aprovechar, Pauli, de mandarte un beso enorme porque me encanta conversar contigo. A mí también, Caro, lo paso súper, Aparte súper, que súper bien. voy ahí a anotar, tengo mis tips y ahí voy cada vez aprendiendo más. Ya. Así que, Pauli, gracias y nos vemos. Ya, Nos pues, vemos. muchas Yo creo que la gracias. próxima semana podríamos buscar un tema para Ya, poder tocarlo y para que la gente, ¿no es cierto?, lo pueda revisar con nosotros. dale. ¿Ya?
Besito grande, Pauli, que lo pases súper bien. Gracias. Y Chao, chao. hablamos después del año nuevo. Besito. Chao, Chao, chao a todos.